Hola a todos y bienvenidos al primer capítulo del Opinólogo. Hoy vamos a tener a una invitada muy especial y sobre todo vamos a tratar un tema que de alguna manera escogisteis todos y todas vosotras, que es el mundo de la psicología. Muy probablemente abordaremos este mismo tema desde otros prismas y desde otras perspectivas próximamente. Pero antes de arrancar ya con el programa, pues lo primero de todo es invitaros a que de alguna manera, si durante el propio directo al escuchar la invitada que tenemos hoy queréis realizar algún tipo de pregunta, aunque nosotros ya dejamos como una pequeña cajita para que pudieseis dejar vuestras preguntas, pero a lo mejor, pues, como es el día a día, es casi imposible estar pendiente de todo, pues nada, simplemente pues invitaros a que realicéis la pregunta en el directo, porque no tengo ninguna duda que la invitada de hoy va a participar en ello y sobre todo lo que nos gusta es que sea dinámico. Antes que nada, agradecer a toda la gente que desde la semana pasada, con ese vídeo de 7 minutos en el que intenté explicar un poco de qué va esto del opinólogo, pues la verdad que el apoyo fue abrumador y sobre todo ya no solo comentarios, sino también mensajes privados. Al mismo tiempo agradecer a toda esa gente que se ha preocupado en ver puntos de mejora, que yo os adelanto que hoy va a salir, pues como es un primer capítulo, ¿no? Como el que sería el de una serie, y luego no tengo duda que iremos mejorando. Así que bueno, cualquier input que se os ocurra, no tengáis ningún miedo en escribírmelo por privado y tengo por seguro que será un aprendizaje más y para eso estamos. Y bueno, pues hoy vamos a abrir un tema muy interesante y antes de darle paso a la invitada de hoy, vamos a tratar la psicología. Aunque puede ser, o lo más seguro es que sea un tema que más adelante volvamos a tratar. Yo creo que va a ser muy interesante, ya no solo porque vivimos constantemente en una situación casi que parece surrealista, ¿no? Porque vivimos la vida como demasiado rápido y de repente, de vez en cuando, nos vienen fogonazos en el día a día de que hay que cuidarse mentalmente. Y claro, cuando tuve la suerte, gracias a una de las seguidoras de esta iniciativa, a encontrarme, toparme con el perfil de la invitada de hoy, pues la verdad que dije que ni una más, porque esta persona creo que es la idónea para la entrevista de hoy. Entonces, no voy a demorarme mucho más, vamos a darle paso a Gianni y a partir de aquí pues vamos a ir viendo pues cómo se celebra todo esto. Le damos... Ella va entrando por aquí al directo y vamos a arrancar con todo ello. A ver si esto de repente se nos divide a la mitad. Hola, buenas Hola, tardes. ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, antes que nada, gracias. Gracias por estar aquí, porque además ha sido como todo muy a toda velocidad y la verdad que fue un verdadero placer, pues bueno, la comunicación súper asertiva, súper directa y darte, bueno, las gracias por estar aquí y bueno, darte la bienvenida al opinólogo. Un placer estar aquí. Primero, antes de nada, ¿me escucháis y me veis bien? Espero que sí, tú, por lo menos, Sí, Manuel, porque a veces esto se ve un poco rarillo, así antes de empezar. Abordamos no, como perfecto, perfecto, hay que todo. comprobarlo todo. Bueno, antes de arrancar, Gianni o Janine, porque es que he visto en varios vídeos como las dos posibilidades, entonces no quiero equivocarme Sí, en pues eso. mira, Janine Lupu, yo me llamo Janine Lupu y mi marca es Itziko Yani, entonces hay gente que me llama Yani, hay gente que Janine, lo que más te guste, abiertos Vale. estamos a las dos Bueno, posibilidades. iremos a por lo de Janine, Vale. ¿vale? Porque yo me llamo Manuel, pero me llaman Manolo los que más cercano tengo, entonces pues vamos a jugar con ello. Bueno, antes que nada, voy a presentar a la invitada y luego a partir de allí ella es la protagonista. Como he comentado al principio, aquella gente que se va conectando poquito a poco, preguntad. No tengo ninguna duda que hoy la invitada está más que dispuesta a intentar resolver algunas de las consultas que llegarán. Y, así que, antes que nada, estamos ante una profesional de la psicología con un enfoque holístico y especializada en el desarrollo personal, espiritual y en la psicología integral. Además de todo ello, siempre su foco va centrado en el bienestar emocional y mental de todas aquellas personas que pasan por su consulta. Y añadir que otro de los factores que pues, ha invitado a la persona que tenemos hoy aquí a sentarse en el primer opinólogo es pues ya no solo la validez de su trayectoria en el trabajo clínico, sino también toda su trayectoria que ya lleva forjando una temporada en redes sociales y sobre todo también en Internet, de alguna manera intentando difundir la importancia que tiene la psicología en nuestro día a día. Ya, por si acaso, aunque luego al final de la entrevista volveré a recapitular, tenemos su Instagram, que lo habréis visto en las publicaciones del propio perfil, que es ITS Psicogini.
Luego tenemos su propia página web, que eso es importante, tiene muy buen naming porque lo mantienen casi todas las redes, se puede decir, que es www.itspsicogiani.com. Y luego, por último, su canal de YouTube, muy recomendable porque tiene un foco de charlas que se llaman Charlas para el Alma, muy interesante, le he estado echando ahí un buen vistazo, que sería pues www.youtube.com/, y luego ahí estaría ITS Psicogiani, ¿vale? Entonces, echadle un vistazo, con que os metéis en su perfil de Instagram, veréis que tiene como un Linktree y a partir de ahí podéis encontrar hasta cómo contactar con ella directamente y sobre todo pues conocer un poco pues el trabajo que también de alguna manera en el ámbito de la difusión y de abarcar este tema desde distintos prismas y distintas redes, pues hace que la invitada de hoy sea un prisma muy, vamos a decir que muy interesante. Empieza la entrevista, ya no te aburro más, ya no aburro más a la gente que está del otro lado. Antes que nada, porque es verdad que he ido recapitulando preguntas, también agradecer a todos los que están por ahí la cantidad de preguntas que han lanzado, pero voy a preguntarte algo un poco como en desorden, del listado que suelo enviar siempre al invitado un poco antes. ¿Qué te empujó a estudiar psicología? Vale, antes de nada, gracias por esa presentación, me ha encantado. Gracias por tomarte el tiempo de ver todos los recursos que tengo por ahí. Esta pregunta me la he hecho muchas veces y yo siento que la cambio cada vez de una forma diferente, pero que me mantengo en la misma base. Para mí la respuesta siempre es que fue muy vocacional para mí. O sea, desde muy temprana edad, o sea, ya 15, 16 años, yo tenía muy claro que quería ser psicóloga y no me cabía en la cabeza ser otra cosa. O sea, era como una sensación de tú eres para mí, yo soy para ti, esto es para nosotros, porque sentía que así podía ayudar a la gente. Aparte que siempre he leído un montón de espiritualidad, de psicología, de mentalidad, entonces me parecía lógico, digo, por supuesto que esto va a ser mi profesión, no me lo imagino de otra forma. Entonces, para mí fue ese punto, ¿no? De ver gente haciendo también charlas, cursos, participar en estas cuestiones y decir, yo quiero estar ahí, yo quiero poder ayudar a la gente de esa forma. Y sobre todo es sobre esa parte del servir, el servir al otro y el poder ayudarles por estos procesos que son muy complejos y que creo que si hubiese más prevención, que es también un tema que a mí me gusta, se podrían abordar desde otro punto de vista. Entonces, supongo que eso, que nos elegimos mutuamente la psicología y yo, aunque sé que la personifico mucho a veces, pero eso, no sé, no me lo imagino de otra forma, ¿eh? Y la gente que me conoce, debo decir que tampoco, es como tú, psicóloga, está claro. Bueno, pues mira, esto es como el sombrero de Hogwarts, ¿no? Que casi como que ya estabas de alguna manera como predestinada a ello. Ok, la palabra terapia se ha repetido en un montón de preguntas que hemos recibido, entonces sí, vamos a intentar arrancar con ello, pero luego tocaremos diversos temas de la psicología, así que hoy vamos a ir como circulando por diversas carreteras. Una de las preguntas como que más me impactó cuando la recibí por redes es eh, una pregunta como muy, a lo mejor como muy directa para tu labor. ¿Qué es lo más complicado cuando tú estás trabajando en una terapia? Cuando estás trabajando con una persona que te necesita, ¿qué es lo más complicado desde tu punto de vista? Fíjate que le he estado dando vueltas, ¿no? Cuando estaba mirando las preguntas, ¿qué es lo más complicado? A veces, obviamente, las emociones pueden pesar en según qué contextos. Es verdad que hay situaciones más complejas que otras. Debo decir que esa nunca ha sido mi factor como de pesos, pero sí que hay veces que después de sesiones te quedas como, uff, como un poco con la energía bajita, ¿no? De sostener mucho a la persona, eso se nota. Considero que lo más complicado a veces es poder hacer el clic en la persona para que vea otro enfoque de su situación, lo cual es muy complejo, porque están muy metidos en su problemática y no ven lo demás. Entonces, eso debo decir que es complejo porque jugamos con herramientas, con técnicas, este punto para que lleguen a ese cambio de conciencia. Para mí ese cambio de percepción es lo que luego les lleva a poner en práctica las herramientas, a cambiar hábitos, a tomar acción. Pero sin llegar a ese paso, hay veces que como que nos quedamos un poquito estancados, puede ocurrir, ¿no? El decir, uff, lo estoy viendo y claro, yo lo veo desde mi punto de vista, pero tienes que verlo tú. Y el ayudarle a ver eso, para mí me resulta como a veces lo más complejo a nivel personal, en el sentido personal y profesional, en el sentido de cómo es la mejor forma en este momento, en esto que me estás contando, de ayudarte. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿No? Mi concepto siempre es ese. ¿Cómo podemos ser más resolutivos? ¿Cómo podemos ser más proactivos? Y que desarrolles esa problemática que tú tienes de la mejor forma, por ti mismo, ¿no? Entonces, para mí creo que yo diría que ese es el punto, ¿sabes? Como a veces querer ayudar de más y saber que no puedes. Claro, es que ahí
Ahí está un punto que además es curioso porque la palabra terapia como que aparecía mucho. Te voy a hacer más preguntas sobre ello, así que tranquilidad, porque claro, aquí viene otra pregunta que me pareció como de curiosidad, pero que es verdad que a veces la palabra terapia o cuando estás en tu entorno puede a veces generar como, va a sonar mal lo que voy a decir, como un rechazo social, ¿no? El pasar por una terapia. Supongo que lo habrás escuchado en algún momento en tu carrera profesional. Pero claro, aquí viene una pregunta que me llamó mucho la atención. ¿Cómo es el proceso de una terapia? Es decir, supongo que por cada persona varía muchísimo, pero no sé si sigues algún esquema determinado según pues tu enfoque dentro del mundo de la psicología, como has presentado al principio. Cuéntanos. Pues principalmente para mí siempre es la evaluación, obviamente de la problemática que traen o de cómo podemos trabajar. También para mí es importante esa evaluación, ¿por qué? Porque yo sé mis límites, yo sé lo que puedo abordar y lo que no. Hay casos que son más complejos, que quizás también necesitan ayuda psiquiátrica. Entonces valoro primero esa evaluación, para mí es lo primordial. Y luego yo a partir de ahí ya pasamos a la siguiente sesión que ya es un poco de cómo conocernos más, ¿no? Incluso más contacto, no solo la primera a mí se me queda corta siempre, porque como también estás muy atento a valorar, como que la segunda ya es, vamos a conectar, vamos a crear ese espacio, ¿sabes? Donde tú te sientas cómodo conmigo, donde podamos pues dar pues, este encuentro. Y ya a partir de ahí, con todo lo que yo voy valorando estas dos sesiones, vamos a la intervención. Ahí ya yo juego con intervención y planifico las sesiones. Y esto se lo paso previamente a la persona porque a mí, yo considero que para mí es importante. Porque a mí, yo quiero que la persona empiece la terapia conmigo y diga, vale, estoy en este punto, pero es que resulta que pasamos tantas sesiones y ya me veo aquí. Quiero que sienta ese progreso, pero por sí mismo, por lo que está cambiando esa persona. Entonces eso es importante, por eso yo lo hago a nivel intervención. ¿Por qué? Porque luego pasan esas sesiones, que suelen ser de 4 a 5 sesiones, y ahí volvemos a valorar, evaluar todo este progreso, a ver qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué cosas han surgido, tal, y volvemos otra vez. ¿Me entiendes? O sea, para mí el proceso es muy activo. También utilizo muchas técnicas de coaching, técnicas ahora, estoy con las terapias de tercera generación de mindfulness, de hipnosis, como son muchas terapias integrativas, que ese es el punto de psicología integrativa, ¿no? Que de hecho hoy he subido un vídeo de ella porque mucha gente me pregunta, ¿qué es eso de holístico integrativo? Para mí es eso, abordar los tipos 5 de salud que yo digo, porque considero que es importante, ¿no? O sea, importante gestión emocional, importante gestión mental y no quedarse solo en la mente. Y esa parte de cognitivo-conductual quizás, que está muy bien, que también uso técnicas, pero que el conjunto sea ese. No sé si me he explicado y he contestado la pregunta, a veces me enrollo. No te preocupes, no, no, has contestado perfectamente, pero es que encima me viene ahora como otra consulta, porque he compartido tu vídeo Sí, justo unas horas antes de tener el directo, pero que me acaba de surgir ahora mientras te escuchaba la pregunta, así que te la voy a lanzar. ¿Qué es lo que te activó para decir, mira, no me quedo solo en la psicología clínica pura, sino que intentas combinar, digamos, otras técnicas, otras fórmulas? Has citado el coaching, has citado hasta la hipnosis. ¿Por qué decidiste, Janine, perdón, enfocarte en más áreas o más herramientas para poder abordar cada uno de los casos a los que te enfrentas? pues fíjate, porque ha sido de uso personal. O sea, yo primero ha sido uso personal, así también un poco, mi tía también es psicóloga, entonces las terapias que ella abordaba o que ella había conocido iban un poco por ahí. Entonces, una vez que ya me metí en el mundo, abordé todo. O sea, estuve mirando, viendo las cuestiones, las realicé yo como cliente o como paciente, como quieras verlo, me considero que es importante. A mí me gusta estudiarlo y experienciarlo y luego aplicarlo, ¿vale? Es mi metodología y bueno, es lo que siempre hago porque me parece importante, ¿no? Y supongo que después de ver todo, es que me parece que no puedo dejar nada fuera. ¿Por qué? Porque también me permite el adaptarme mucho a la persona. Porque siendo que tengo tantas herramientas, yo puedo ver qué problemática tienes o qué es lo que necesitas y entonces escoger. Eso me permite un gran abanico y digo, ¿por qué voy a sacar fuera, no? Y solo orientarme en una sola terapia, en un solo tipo de terapia. Siento que se quedan como cortas en ese sentido. Yo siempre lo he dicho, estudiando la carrera también, yo decía, digo, es que a ver, escoger solo un modelo no va conmigo. Yo ya lo veía estudiando la carrera, porque además una asignatura como que abordábamos todo tipo de terapias. Yo digo, claro, pero es que si cojo esta y cojo esta y cojo esta, yo hago un combinado aquí que va a ser muy bueno, muy bonito y que va a ayudar, ¿sabes? Entonces yo creo que es eso.
me da amplitud y Sí. puede ayudar de otra forma, otro enfoque. Por eso. Vale. Pues mira, no puedo llegar a la tercera pregunta porque han lanzado una pregunta por el chat y además es una pregunta que la tenía un poco como por la cuarta o por la quinta porque nos llegó en ese cajetín que pusimos de preguntas, así que te la lanzo ya. Vale. Si existe alguna fórmula, porque es como una pregunta que ya se ha repetido en dos usuarios, así que interpreto que genera interés, si hay alguna fórmula, alguna forma de detectar uno mismo la necesidad de tener que acudir a un terapeuta o a un psicólogo. ¿Existe algún rasgo, algo que, no sé, que tú pudieses decir como consejo, ¿ok? Pues mira, si tú te sintieses de esta manera o... Entiendo que cada persona es un mundo, ¿eh? Pero si tuvieses algún tipo de, a lo mejor, de chivato para eso, ¿qué nos podrías responder a ello? Pues fíjate en este caso, mira, el otro día puse un hilo por Threads, que también estoy por ahí escribiendo cosas, y puse que la terapia no es la única opción, ¿vale? Eso para empezar. La terapia es una opción, ¿vale? O sea, quiero decir, yo considero que las personas podemos autoconocernos y aprender cómo gestionarnos. Porque fíjate que muchas de las problemáticas que llegan más allá, ya pueden ser ansiedad, depresión, estrés crónico, todo esto, síndromes de burnout, etcétera, 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 eso tuvo un inicio, ¿no? Que es un poco lo que me estás preguntando. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de las señales de alerta? Claro, señales de alerta, y creo que una de las preguntas también se relaciona con esto, quizás la responda de vez, pero tiene que ver con cómo descansas, cómo te relacionas con los demás, cómo terminas tu día, qué síntomas físicos detectas, porque mucha gente resulta que no duerme, resulta que le duele la cabeza, resulta que no se nutre bien, no tiene una alimentación sana, una alimentación que sea coherente con lo que necesita quizás. O sea, son como muchos conjuntos de hábitos también, de cómo te despiertas por las mañanas. La idea para mí es autoobservarse. ¿Cómo detectas que puede ser que necesites ayuda de un profesional de cualquier tipo? Porque hay varios tipos. Autoobservándote y viendo si es que resulta que tengo un pensamiento extra, fuera de lo normal. O siento que esta emoción me está sobreestimulando demasiado o ya no puedo con ella o me está afectando. Y esto deriva en ese dolor de cabeza, por ejemplo. El autoobservarse te va a permitir eso. El típico journaling que haces por la noche o por la mañana y te preguntas cómo estás. O sea, pregúntate eso. No sé si tenía una pregunta por aquí Sí. que estaba muy... La pregunta es, ¿qué necesito hoy? ¿Sabes? ¿Qué necesito hoy? ¿Qué siento que necesito? Entonces, hacerte preguntas. Me parece súper importante hacerte las preguntas correctas porque vas a encontrar las respuestas que necesitas para poder ayudarte también y decir, vale, si resulta que ahora veo esto, veo que esto me está estresando más de la cuenta, ¿qué puedo hacer para solucionarlo? En el momento que lo detecto e identifico, puedo buscar lo que me puede ayudar, ¿no? Y ahí hay múltiples opciones. Podemos intentar, que no pasa nada, que eso es lo que quiero decir también. O sea, no significa que tengo un problema, voy al psicólogo. No, yo no estoy diciendo eso. Tengo un problema, lo detecto, lo miro y veo cómo puedo solucionarlo, resolverlo, ver qué opciones tengo. Trato de hacerlo. Somos personas que tenemos la capacidad de hacerlo, ¿vale? Que no sepamos cómo, vale. Ahí ya entramos y valoramos cómo podemos afrontarlo, ayudarlo, etcétera, etcétera. Ahora bien, que no llegue nunca a extremos. La idea siempre es que no llegue a extremos. ¿Por qué? Porque ahí sí que empezamos con problemas ya un poco más graves. Bueno, pues yo creo que como es una pregunta que se ha repetido mucho y he visto que había comentarios, eso significa que vos decís que tenía gran interés por parte de la audiencia. Llegamos a la tercera pregunta, por fin, hemos llegado, después de varios deuces en este partido. Esto parece una tontería, pero yo esto lo he vivido un poquito de cerca con una persona que a lo mejor ha volcado una situación bastante traumática en redes sociales. Muchas veces las redes sociales se suelen ver como el diablo, ¿no? Y yo aquí también me encontré con una publicación tuya cuando estudié tu perfil sobre las redes sociales y cómo pueden servir, no digo como terapia, pero sí que pueden servir, ¿vale? Lo voy a dejar allí. Yo os recomiendo que bichéis un poquito las redes de la invitada de hoy porque seguro que ahí encontraréis muchísima más profundidad. ¿Las redes sociales pueden servir como una fórmula para canalizar esa situación? Pues fíjate, hice de hecho un vídeo sobre esto porque vi tantos hilos de gente de esto es mi diario, esto es mi diario, esto es mi terapia, que dije, puede ser una herramienta, puede ser que para ti personalmente el
contarle a extraños, porque al final es extraños, y exponerte, abrirte, te permita valorar la situación de una forma diferente y desahogarte de alguna forma emocionalmente, puede ser. Eso lo vas a tener que valorar tú. Ahora bien, hay que hacerlo con conciencia y con intención. ¿Por qué? Porque te enfrentas justamente a la exposición. ¿Eso qué quiere decir? Gente que te critique, gente que no esté de acuerdo con lo que dices, gente que te insulte, que lleguemos a esa parte, ¿no? Y entonces te estás enfrentando al problema que estás contando y extra a todo lo que dicen los demás, porque todos tienen una opinión siempre. No te preocupes, que está claro que ellos van a tener algo que decir. Sí, Entonces, claro. Entonces, cuéntanos. entonces, claro, en este caso, ¿qué te puedo decir? Si tú valoras, volvemos a lo mismo, el autoconocimiento, si tú valoras que para ti puede ser un desahogo y que tú te puedes separar de lo que diga la gente y tú lo sueltas y te vas, ¿no? Que hay gente que puede ser que, no, es que luego no me miro los comentarios y tal, entro, escribo y me voy, o hago un vídeo, lo lanzo, imagínate, ¿no? Porque hay de todo para todo. Vale. O sea, la idea no es demonizar, no es que sean malas. Las redes sociales no son malas. El uso que le das sí que puede ser perjudicial. Ese es el punto. Pero nunca es sustitutivo de terapia ni de tu propio trabajo personal. Esa para mí es la idea. Vale, es que este punto además es curioso porque solemos acuciarlo y tratarlo en el día a día. Pasa con deportistas de élite, pasa con gente, con personas que son personalidades expuestas en la sociedad, que se enfrentan a ese hate, ¿no? Que a veces pues, puede ser que les pase vamos a decir que una mala experiencia. Vale, vamos a pasar a otro punto. Ya salimos un poquito de la terapia, pero vamos a navegar en otra vía. Eh, ¿Cómo, cómo se suele intentar afrontar una situación de duelo o de un shock traumático que te conlleva ese duelo? ¿Cómo sería la recomendación para poder afrontar ese tipo de situaciones? Fíjate que este tipo de situaciones son muy complejas, depende Ujú, mucho de cada uno, depende mucho de las creencias. Aquí juega un factor grande las creencias, ujú, porque hay gente que se agarra, digamos, a las creencias religiosas, por ejemplo, tiene un seguro ahí y pueden comprenderlo de alguna forma. Hay ujú. gente que de repente lo rechaza y se cuestiona todo. Entonces, ese shock justamente puede tambalear toda tu vida. O sea, de repente no sé, ya no, la vida no es justa, ya no creo en lo que ocurre, no entiendo lo que ha ocurrido, tal, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, sinceramente, cada uno, esto sí que es muy único. Por mucho que tengamos las 5 etapas de duelo, es súper, súper único. Y lo que es importante es, creo yo, desde mi punto de vista, que la persona entienda cómo funciona un duelo, por ejemplo. Un duelo, yo, me gusta la metáfora para usar en duelos, como un túnel. O sea, el duelo es Ujú. un túnel, ¿vale? Entramos en el túnel y tú no ves el final. Porque acabas de iniciar un proceso en un túnel que resulta que tú no querías ir por ahí, pero te han dejado y ahora vas a tener que cruzarlo. Importante, primer punto, vas a tener que cruzarlo. Primera parte de aceptación, de no hay nada más que hacer más que seguir adelante. Y eso, ese primer paso suele ser a veces lo más complejo, el aceptar la situación. Y una vez que ya vamos, comprender que ese túnel, una vez que lo inicias, puede ser que te sientes, no pasa nada, y te enfades y llores y sientas todas las emociones del mundo, no pasa nada. Seguimos, nos levantamos y seguimos el túnel, seguimos el túnel, seguimos el túnel. La idea, no acampar en el túnel. Principalmente, lo primero que yo abordaría en lo que es el duelo, entender o ayudar a la persona a aceptar la situación y luego que continúe a su tiempo, a su ritmo, que comprenda que no es que haya pautas específicas de cómo se sienta o de que una vez que ya lo haya superado entonces va a ser así. No, ese duelo va a existir siempre. Y van a venir aniversarios, y van a venir cumpleaños, y entonces es cuando te vas a sentar en el túnel. Y no pasa nada. Y está bien. Por eso es un proceso de mucha autocompasión y sobre todo aquí que diría, muévete. Yo sé que es lo que menos apetece y lo que más apetece es aislamiento, el estar Ujú. solo, el no poder sostener la situación. Haz todo lo contrario. Rodéate de gente, muévete en tu entorno, busca grupos de ayuda, suelen ser muy beneficiosos y ya puedes buscar a una persona que te acompañe en el proceso.
Yo creo que es muy importante, porque sobre todo cuando estamos hablando del shock, ¿no? Que has mencionado Mm. shock, es que es un shock al final. Es que cuando se convierte en ese boom, es muy complejo de gestionar. Y entonces ya luego sería ver la persona, pues un poco valorar cómo se puede abordar. Pero principalmente yo creo que eso es para mí lo más importante. Muy buen punto porque ahora vamos a una parada en este viaje que también va a sacar dos conceptos leitmotiv del mundo de la psicología, de las Mm, emociones, que tiene que ver con el estrés y la ansiedad. Yo aún recuerdo hace como unas 2 semanas que me tocó dar como una charla, pero muy superficial, sobre estos dos factores y cómo nos afectan en el día a día en el trabajo. Pero claro, aquí viene una pregunta que me llamó mucho la atención. ¿Qué consejos o qué fórmulas? Antes te preguntaba un poco, pues, cómo, es decir, qué chivatos tengo para saber si tengo que acudir a algún tipo de tratamiento, terapia, mm. no sé, experiencia para mejorar. Vale, en el punto específico del estrés y la ansiedad, ¿hay alguna fórmula para detectarlo? Un poco lo que mencionaba antes, pero específicamente yo diría el tema del insomnio, dolor de cabeza, sobre todo falta de concentración, eso le pasa a mucha Ujú, gente. Lo típico de he perdido las llaves, no sé dónde están, o me cuesta ponerme a leer un libro que siempre he leído, por ejemplo, ujú, como esa sintomatología que se evidencia bastante. Es como tener una nube en la cabeza, como que no puedes ujú, poner claridad, como que tú tratas de pensar y estás en esa nube, boom, 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 un constante, entras en bucle. Esa es la sintomatología que más se nota. Y tú mismo al final te vas a dar cuenta. ujú. ¿Por qué? Porque es que no puedes concentrarte, ni siquiera en lo que piensas. Es que ni siquiera en lo que piensas. Puedes tener también como esa sensación de, uff, Dios, me estoy ahogando, uff, necesito, ¿no? Esta sensación de abrumar, de agobio, de todo este concepto. Entonces, realmente el estrés, yo siempre digo, es que el estrés no es malo. Ujú, Yo, la gente que dice estrés, no sé qué, el estrés para mí no es malo, el estrés es necesario. Es una respuesta del cuerpo. ujú, No pasa nada, te pone en alerta. La ansiedad también es un estado de alerta, ¿vale? Nos pone, porque si no estaríamos todo el rato pasivos, ¿no? No te afecta nada. No, necesitamos activarnos, necesitamos estar. Entonces, a partir de ahí, ¿cuándo se convierte en un problema? Cuando llega a que te impide el tener una vida que tú consideras normalizada. O sea, cada uno considera lo que él considera. O sea, cosas que tú siempre haces y resulta que ahora te cuestan. ujú. O ya no te apetece. Ah, vale, no hay tanta en sí apatía, pero es verdad que tienes desmotivación, porque al final si estás en tanto estrés, no te enfocas, entonces tampoco vas a realizar lo que siempre realizas. Ese es el punto. Yo creo que sí que tenemos la capacidad de verlo. ¿Por qué? Porque si tú haces esta autoobservación que he dicho antes, Ujú. entonces tú vas a detectar en el momento que tú tienes comportamientos que generalmente no sueles tener. Esa es la diferencia, ¿no? Y si cogemos este cuadernito y apuntamos diariamente estas Ujú. cuestiones, tú vas a poder ver la diferencia, incluso visualmente, ¿no? De, Claro. wow, qué cambio de este día a este día, qué ha pasado entre medias. Mm. Buen punto, muy buen punto, porque creo que nos va a ayudar aquí viene como lo que sería la navaja suiza, ¿ok? Es decir, es una pregunta que cuando la vi dije, puede ser extensa la respuesta, pero bueno, yo te invitaría también a que si quieres darlo desde otros prismas, no solo a lo mejor desde la psicología clínica específica, si se te ocurren a lo mejor otras fórmulas o otras técnicas, también las puedas aplicar en tu Mm. respuesta. Y también invito a todos los que se van pasando por el directo que si quieren preguntar es gratis, es decir, que podéis hacerlo. La pregunta del millón, ¿cómo cuidar nuestra salud mental? Wow. Lo primero que me viene a la mente, hábitos. Ujú, Hábitos, 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 hábitos. O sea, y esto, bueno, iba a decir, lo dije en una charla en directo, pero no es verdad, en un taller, era un taller aparte. ujú, Em, Resulta que tenemos hábitos para la salud física, o sea, tú te vas al gimnasio o tú te vas a andar o lo que sea, o te alimentas, pero ¿y para la mente y para las emociones qué pasa? ¿Que el cerebro no se trabaja o no tenemos esa opción de tener hábitos para la salud mental? Sí que hay. ¿Cuáles son para mí, no? Desde mi punto de vista. Esto que mencionábamos de, mira, tener una rutina diaria, matutina y por la noche, ¿no? Puedes ujú, tener las dos. ¿Qué haces en esa rutina? Esa parte de journaling. Meditar. Personalmente, la meditación yo la recomiendo mucho. Me vale la respiración también. La idea es que tú estés contigo mismo, ¿vale? Que tú te ujú. permitas ese momento, que estés activo, consciente, intencionado, ¿vale? Intencionar el día, estar ahí presente. ¿Qué más cosas? Aprender herramientas o técnicas de gestión emocional que te sirvan a ti.
Es decir, durante el día, ¿qué pasa? Me enfado, me pongo triste, me abrumo, tal. ¿Qué hago? Las dejo que se acumulen, o recurro a ponerme música. Por ejemplo, hay gente que le sirve mucho el ponerse música y salen de ese estado. Hay gente que respira, hay gente que cierra los ojos, medita, un poco de mindfulness, ¿no? Combinado en la atención plena, el sentir lo que está pasando en el momento. Hay gente que escribiendo, hay gente que en audio. La idea es cuál es tu forma de abordarlo. Entonces, buscar esos hábitos, ¿no? La lista es muy larga. La alimentación, muy importante también en salud mental. Y la gente no lo tiene en cuenta. Es que la salud mental está muy relacionada con la alimentación. Si tú estás consumiendo alimentos que te nutren, la vibración te baja muchísimo. Porque las emociones al final son vibración. Es que funcionamos en vibración. O sea, lo podéis notar. ¿Cómo lo sentís? Ese sentimiento es vibración, no puede ser de otra forma. Y aparte que está estudiado esto y quien guste siempre tiene recursos para verlo. Pero claro, la respiración, por ejemplo, te ayuda mucho a soltar y regular estas emociones, esta vibración, ¿sabes? Porque si estamos en lo que es la zona más baja, digamos, es normal que estés mal, es normal que no puedas enfrentarte a estas situaciones, porque es lógico, es como cuando nos sentimos ese agotamiento, imagínate, estás súper agotado después de un día y resulta que aún tienes que hacer la cena y no te apetece, ¿no? Esa sensación de, pues claro, con las emociones estás todo el día así, si resulta que estás en esa baja vibración. Entonces, como hábitos, cuidarse en todos los sentidos, porque está todo relacionado. Y ese es mi concepto, justamente. Es que no estamos separados, no es que de repente tú puedas sacarte todas partes, no, las emociones las sientes, los pensamientos los piensas todo el día y luego haces. Entonces, esto tiene que estar congruente y eso es lo principal que tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque si resulta que yo pienso una cosa, yo pienso, no me apetece nada hacerme de comer, porque no me apetece. Y entonces me puedo sentir enfadada, porque es que además me toca hacerme la cena a mí, ¿sabes? Y resulta que no quiero, estoy enfadada, pero lo hago igualmente. Pues claro, todo mal, ¿no? Si resulta que estoy yendo en contra de todo lo que yo quiero. La idea es ahí, buscamos la aceptación, buscamos la motivación intrínseca que hay detrás, que es importante alimentarse, que es importante, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces cuando ya regules esto, digas, bueno, a pesar de que quizás no me apetezca, yo sé que esto es importante para mí porque me quiero cuidar. Baja la ira o el enfado que puedas tener y te haces la cena y te la comes tranquilamente. O sea, ves un poco el juego, ¿no? No, es que es increíble porque estás dibujando como un mapa, una constelación, ok, diversas estrellas, y que al final, si no vamos cuidando cada una de ellas, se nos cae el cielo, ¿no? Entonces, parece una metáfora muy, muy romántica, pero es la realidad. Es decir, estás dando en un tema que probablemente se encuentre gente diciendo, ostras, analizando este punto, es verdad que a lo mejor fallo en esto, o fallo en lo otro. Y entonces, parecerá una tontería, pero estás dibujando, ya te digo, como una constelación perfecta. Entonces, importante darnos cuenta que son diferentes elementos a los que tenemos que tener en valor para considerar realmente todo el impacto que podemos sufrir en la salud mental. Seguimos. Seguimos, porque esto es un non-stop. Vamos a ver. Pregunta para mí bastante compleja. Esto abre un tema difícil. Mucha gente a veces atañe o fija su comportamiento en la época más madura, más adulta, a raíz de situaciones que ha vivido en el pasado, ¿no? Sobre todo la infancia, dicen, que marca mucho el curso luego de nuestra etapa un poco más madura. Bien, sin meternos en una gran profundidad, porque cada uno pues, tiene su recorrido en la vida, pero ¿cómo se afrontan esos conflictos? ¿Cómo se puede navegar hacia atrás para poder tratar ese tipo de situaciones y empezar a enfocar un futuro? Guau, este tema, voy a tratar de hacerlo cortico, en plan, lo más corto que pueda, pero manteniendo lo que quiero decir. Fíjate que este es un tema que para mí es muy importante, que abordo muchísimo, papá, mamá y heridas de la infancia, niño interior también, ¿no? Todo está en conjunto. ¿Es base? Sí. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de que todo lo que nos ocurre en la infancia es lo que nos forja como adultos. Cómo nos comportamos con los demás, cómo nos comportamos a nivel laboral, cómo sentimos las cosas según el tipo de apego que hemos aprendido. O sea, directamente está correlacionado. O sea, no lo puedes evitar, no puedes evitar. Entonces, ¿cómo abordarlo? La pregunta era cómo abordarlo o porque es importante, o eran las dos. No, a ver, ¿cómo abordarlo? Pero también es que es relevante, ¿no? Entonces, si puedes hacer ahí un conglomerado, se agradece. Vale.
¿Por qué es importante? Pues fijaros, si resulta que, sobre todo en la etapa hasta los 7 años, digamos, ¿vale? Eso es base. Cómo nos hemos relacionado con nuestros padres y con los demás. Porque a partir de ahí vamos a comportarnos prácticamente igual o más o menos por ahí, según nuestra responsabilidad afectiva e inteligencia emocional. Y aparte, o sea, a ver cómo explico esto sin meterme en mucho detalle, en según qué edades clave, digamos, se activan incluso más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú acabas una carrera y tienes que salir al mundo laboral, todo lo que tú has aprendido en la infancia va a salir ahí. ¿Por qué? La confianza, cómo te comunicas, todas esas habilidades que tú necesitas. ¿Cómo abordar el tema de las heridas de la infancia? Yo creo que más o menos todos sabemos lo que nos ha molestado más o menos, lo que nos ha dolido de nuestra relación con nuestros padres principalmente. O sea, vamos a pensar primero en papá y mamá, no en... Porque si hablamos solo de heridas de la infancia, bueno, infancia en general, vamos a hablar de mamá y papá. Porque a mamá y papá le tenemos que decir muchas cosas generalmente. Muchas, tanto buenas como no tan buenas. O sea, yo no estoy diciendo nada, ¿eh? Porque tanto lo positivo es una cosa como lo que no. O sea, lo traumático o, por ejemplo, el sentirse sobreprotegido también es una cuestión. Entonces, generalmente la mayoría de las personas tienen muy claro el qué les ha afectado mucho en relación con sus padres. Es que generalmente casi todos lo tienen. O qué me molesta actualmente con mi padre, o qué me molesta con mi madre, o por qué no me entiendo con ellos. Esas preguntas las podéis contestar. Esas preguntas, cuando las tengáis contestadas, id atrás y decir, ¿cuándo empezó esto? Dice Gema, y ver a nuestros padres como personas independientes de su rol de padres. Eso es muy importante. Eso es otro tema, vamos, enorme, Gema. Porque, ¿sabes cuál es el problema? Muchos padres tienen la perspectiva de que los hijos son suyos, son como si fuesen suyos, ¿no? Y ahí hay mucho apego. No, somos todos personas independientes. Y nos acompañamos y aprendemos. Ellos son nuestros amores primarios, no se conocen esta temática. Entonces, ¿cómo lo abordamos? Yo primero preguntaría eso, cojo un papel y un boli y decir, ¿qué me molesta de papá? ¿Qué me molesta de mamá? ¿Qué le tengo que decir a papá? ¿Qué le tengo que decir a mamá? ¿Qué cualidades tengo de cada uno de ellos? Un autoconocimiento en base a los padres. Y ahora ver de dónde viene esto. ¿Qué me acuerdo? ¿Qué situaciones me acuerdo de esto? Y más o menos vamos a ir pum, 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 saltando. Realmente esto os lo digo a nivel autoconocimiento. A nivel terapia, vamos jugando con las problemáticas que tienes hoy en día y volvemos a ver de dónde han aparecido. Porque hay veces que resulta que tienes discusiones con la pareja. Porque no me escucha. Vale, ¿cuándo te sentiste así? ¿Cuándo no te sentiste escuchado? Boom, ¿no? Salta la bombillita. Y entonces trabajamos a partir de eso. Ok, simplemente pregunta precisa, a ver si me puedes dar la respuesta, porque escuchándote, ¿hay alguna edad muy, muy frágil en esa etapa? O que tú me dijeras, por ejemplo, hasta los 7 años hay un punto, hasta los 11 hay un punto por saber, ¿eh? Sí, desde el desconocimiento más absoluto. A ver, aquí hay varias teorías, vamos a decir, ¿vale? O sea, varios enfoques. Entre los 6 y los 8, ¿vale? Hay gente que dice a los 6, hay gente que a los 7 y hay gente a los 8, según su teoría, según lo que ellos han estudiado. Entonces, en esa etapa sí que es la más primordial, ¿vale? Principalmente con la madre. Y a partir de la adolescencia, principalmente con el padre ya. ¿Por qué? Porque la madre es la que te nutre. Obviamente necesitas a tu madre cerca, es la que te nutre, es la que está contigo, toda esa parte educativa de su lado. Papá nos da dirección, los padres, esa figura de hombre, ¿no? ¿Qué te da? Una respuesta directa. No va a estar como nutriendo como la madre. Y no estoy metiéndome en géneros, ¿vale? O sea, quiero decir, concepto, estoy utilizando papá y mamá, hay monoparentales, hay distintos sexos, etcétera. No voy a meter ahí. Voy a mantener como esta base, porque si no ya sería otro concepto. En cada etapa hay un apartado diferente. ¿Por qué? Porque nuestro aprendizaje es diferente. O sea, de niños, lo más grande son ellos. Ellos son los que nos educan, a mí no me importa nada más. No me importa nada más. Yo quiero saber que papá y mamá están en casa y si se van a trabajar no me gusta y quiero jugar al parque, pero quiero que estén mirándome. ¿Vale? Entonces eso va a ser lo primordial. Luego ya vas a clase, quieres amigos, ya no quiero estar tanto contigo, no sé qué. Luego ya empiezas a estudiar, tengo que buscar el camino en la vida, que tengo que estudiar, necesito dirección. Una vez que ya lo haces, y así un poco vamos evolucionando según nuestras necesidades. Marcado como tal, pues sí, hay distintas etapas, pero ¿qué te diría yo? Según el desarrollo, ¿no? De la persona, según el desarrollo del cerebro también, no lo tenemos desarrollado hasta cierta edad, etcétera. Luego a nivel más holístico, que ya hablamos a nivel
de terapias complementarias o de autoconocimiento, como puede ser número, astro, o estas cuestiones existen. Por ejemplo, el llamado retorno de Saturno son 7 años, cada 7 años se marca por un planeta distinto y hay una influencia, y eso también se ha estudiado y se ve una evidencia de que efectivamente hay un tipo de influencia en justamente esos. Pero esos patrones da la casualidad de que más o menos conectan con esto que te estoy diciendo yo, ¿no? Con el hecho de, pues necesito conectar con mi identidad, o ahora necesito quizás estabilizarme más. Entonces, pues va por ahí la cosa. No sé si he contestado. Has contestado perfectamente y vamos a por las últimas 2 preguntas que nos quedan. El ego es una palabra que aparece por todos lados. Parece que hay gente que lo ve en un lado positivo, un lado negativo. El Capuleto se encuentra con los Montesco. ¿Cómo podríamos concebir el concepto del ego? Porque tenemos las palabras como el egocentrismo, tenemos aparte de, pues, cómo nos ha dañado el ego este comentario, ¿no? Es decir, que a veces hasta puede ser que verbalmente, dentro de nuestra comunicación, utilicemos de forma errónea el concepto de ego. Entonces, quería que nos pusiéramos tus gafas, ¿no? Desde tu mirada, cómo debemos de concebir la idea de ego y si nos puede dar a lo mejor, pues, más de una perspectiva sobre el mismo concepto. Vale, este tema me parece muy interesante. El ego, creo que actualmente se usa más la palabra de otra forma, pero como base todo el mundo lo relaciona con orgullo, como es que tiene mucho ego, ¿no? Orgullo, como mucha prepotencia, como una persona que muestra desde esa superioridad. Eso yo he visto que es la tendencia, ¿vale? Ahora, el concepto ego, que ya se está difundiendo de otra forma, es esa parte entre, que yo lo explico de esta forma, ¿no? Diferenciando la dualidad entre ego y ser, o ego y espíritu, ¿vale? Entonces, ¿es bueno, es malo? Tiene su función. A mí no me parece que sea ni bueno ni malo. Todo tiene su función. ¿Qué pasa? Que si ponemos en balance y estás totalmente aquí, el efecto no va a ser positivo. ¿Por qué? Porque estás dejando la otra parte que no puedes evitar, ¿vale? Entonces, ¿el ego qué nos hace? Nos protege. Realmente es que el ego solo te quiere proteger. Pero es esa parte mental, ¿no? Te quiere proteger de que a ver si el otro me va a hacer daño, o a ver si no soy el mejor, a ver si no soy suficiente, a ver si todos estos easy, ¿no? El es que, también las excusas, toda esta parte de, pues esa vocecita, yo es que siempre lo digo así, además es un ejercicio, esa vocecita que escucháis, ponedle nombre, ponedle cuerpo. Por ejemplo, puede ser una mosca. Yo en mi caso, y os vais a reír, me da igual, porque es muy bueno. Yo en mi caso me la imagino como una señora pequeña, ¿vale? De una serie. No sé por qué lo relacioné así en su momento, a través de una meditación y me la he quedado. Una señora pequeña que grita y... ¿Sabes? Y cuando es como... Y tú la escuchas. ¿Qué pasa? Tú la puedes escuchar, no pasa nada. Le dices las gracias. Oye, gracias, que sé que me intentas proteger y yo soy prudente y veo, porque tengo la capacidad, pero oye, que no podemos vivir con miedo, que no podemos vivir así, no pasa nada, ¿sabes? Entonces, puedes valorarlo así, de forma, como he dicho al principio, ese ego de orgullo, etcétera, etcétera. Piensa que es también un tipo de desconexión de uno mismo. ¿Por qué? Porque estás demasiado en lo fuera, en lo externo. Entonces, claro, te manifiestas a través de estas conductas de egocentrismo, de ser un poco más ególatra, pero ¿qué hay detrás realmente? ¿Por qué tienes esa necesidad? No considero que sea malo, solo considero que tenemos que aprender a integrarlo y darle su espacio. Ya está. ¿Qué es fácil? No, nadie dice que es fácil, es complejo, pero no rechazarlo. Yo es que siempre digo eso, insisto un montón, no rechacéis nada, ni pensamientos, ni emociones, ni al ego, ni siquiera conductas dañinas. No, sustituirlas, pero no las rechacéis, porque existen para algo, si no, no estarían. O sea, daros más valor, valoraros más, si está ahí es por algo. Oye, no todo lo hacemos mal, hacemos las cosas bien, porque nosotros necesitamos sobrevivir en este mundo. Entonces, claro, fíjate cuántos escenarios tienes, esta exposición que estamos teniendo. Si fuésemos como a lo loco, pues quizás sí que nos daríamos unos cuantos golpes. Necesitamos estas cuestiones y no pasa nada. Ahí está la aceptación. Muy buena lectura. Bueno, pues llegamos a la última pregunta. Esto no puede ser. Hemos llegado a la última yarda. Esto ya es de locos. Es decir, ni me lo creo.
última curva, última yarda, correr en el último minuto. Ok, hemos tratado mucho el concepto de la psicología, pero también es verdad que has ido dando como pequeñas pinceladas de esa, vamos a decir, constelación que he comentado en un momento determinado de la entrevista. Si tuvieses que intentar explicar un poco, pues, quién es Janine Lupu, es decir, y qué, con qué, digamos decir, técnicas me puede ayudar, hazme un poco como el listado barra breve descripción de cada uno de los puntos con los que podría contar si cuento con tus servicios para ayudarme. Vale, a ver, vamos a lo breve. Obviamente mi formación de base es psicóloga, por eso lo pongo en todas partes y es lo que más conecto con ello. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que uso más? Me gusta mucho el tema transgeneracional, que se relaciona con el tema de constelaciones familiares, terapia sistémica y heridas de la infancia, todo lo que hemos tratado. O sea, esa es la base, ir al origen para solucionarlo. Lo relaciono mucho con hipnosis, en el caso de que se necesiten este apartado de hipnosis y tal, aplicarlo. Que hipnosis, para quien no lo sepa, realmente es un cambio de conciencia. O sea, no os imaginéis lo de la tele, porque no es así. No es nada más. El tema de mindfulness, que también se relaciona mucho, ¿no? Esa parte de atención plena, aceptación y compromiso. También parte cognitivo-conductual, porque San Maquito tiene herramientas que son interesantes. Me gusta mucho el coaching, sobre todo para la parte de intervención. Es algo que uso bastante, muchos recursos de ahí, para misión, propósito de vida, valores, elección de carrera. Todas estas cuestiones suelo usarlo mucho. Y a nivel de autoconocimiento tengo lo que es la parte de astrología y numerología, que también tengo estudios de eso. Parece interesante relacionarlo con psicología de la personalidad, porque ahí como realmente se ve como un repertorio. Eso es como lo base. Tengo muchos más conocimientos aparte de esto, porque también he estudiado biodescodificación, bioemoción, todas estas cuestiones extra, lectura de rostro, lenguaje corporal, fisonomía criminal, grafología. En plan, hay muchas cosas. Principalmente es lo que os acabo de decir, pero es verdad que tengo más herramientas y que las voy sacando según a uso de lo que sea necesario. Lo que son las sesiones integrativas es este conjunto de vamos a ver qué necesitas y cómo podemos llevar de ahí a donde tú quieras, ya sea solucionar un problema o ir hacia un objetivo. Y luego, aparte, pues sí, de vez en cuando, eso no es mi primordial, pero de vez en cuando alguna carta natal, alguna cosita así que me gusta, es interesante, voy haciendo de vez en cuando, pero es como un añadido, ¿sabes? No es como una integración directa en estas sesiones. Así que yo creo que eso. Obviamente se me va a olvidar más. Ahora estoy estudiando también MDR y estudiando más cosillas por ahí porque no paro de estudiar y voy integrándolas, así que pues un poco de todo y para todos. Para que luego digan que los psicólogos están solo para que se siente uno, escuchar, cobrar y gracias por todo, ¿no? Para que digan eso. Bueno, pues nada más por mi parte. Antes de acabar con la entrevista, me gusta hacer como un pequeño resumen de todo lo que ha pasado y luego ya despediremos hoy a la invitada, que ha sido verdaderamente un placer tenerte aquí, Janine Lupu, porque has narrado y has dibujado para todos los que han pasado por el directo cada momento, cada pregunta la ha resuelto y tengo por seguro que mucha de la gente que se ha pasado y la que verá el directo más tarde va a encontrar la respuesta a las preguntas que nos han lanzado. Por mi parte, pues bueno, siempre me gusta hacer un resumen un poco de los conceptos clave que han aparecido durante la entrevista. La verdad que ha empezado la entrevista con una palabra que era la prevención, que parecerá una tontería, pero que cada vez es más importante. Al mismo tiempo hemos hablado del concepto de la terapia, pero que la terapia es una opción, que existen otras alternativas. Y ese punto nos lo ha dado Janine a lo largo de la entrevista. También ha hablado de las creencias, de la autoobservación, de que si pensamos que hay una serie de cuestiones que fallan, a lo mejor deberíamos de escucharnos, de ver cómo comemos, de ver cómo dormimos y a partir de ahí pues empezar a ponernos en manos de un especialista. También ha hablado de que a veces cuando pasamos por una situación traumática nos encontramos en un túnel y como siempre se indica, nunca te quedes en el centro del túnel. Busca la salida o regresa o tira hacia adelante, pero no te quedes ahí en medio porque muy probablemente no sea la solución para nuestros problemas. Al mismo tiempo, un detalle que para mí ha sido muy destacado de la entrevista ha sido el concepto de hábitos, porque Janine Lupu ha buscado esa palabra de forma muy, vamos a decir, muy bien escogida, casi como un francotirador buscando el punto clave para dar impacto. Y es que sin esos hábitos, si nosotros mismos no empezamos a construir poquito a poco esas estructuras, si no asumimos que vamos a cometer errores, si no entendemos que el ego no es ni todo tan bueno ni todo tan malo,
Si entendemos todas esas lecturas, nos encontraremos con nosotros mismos, nos miraremos al espejo y empezaremos a trabajar en lo más importante, que es también nuestra autodeterminación y sobre todo en seguir creciendo como personas. Por mi parte, pues, bueno, simplemente agradecerte el tiempo que nos has dedicado, sobre todo también a la audiencia por participar, por comentar, por darle a like o por lo que sea. Y sobre todo también recordar que si queréis contactar con una profesional de tal envergadura como la que nos ha, vamos a decir de alguna manera, iluminado en este primer capítulo de Opinólogo, que hay que atreverse para venir a esto, y se ha atrevido casi en 2 conversaciones súper rápidas, la verdad que te lo agradeceré toda la vida. Buscadla en Instagram, aunque lo tendréis por varias publicaciones del Opinólogo, pero buscadla como ITS Psicogeny, Jeany, no os equivocaréis. Con esa misma palabra la encontraréis en YouTube y la encontraréis también en su página web www.itspsicogeny.com. Mil gracias, Jenny. No sé si quieres decir algunas palabras para despedir a la audiencia. Por supuesto, yo te agradezco un montón, me ha encantado. Además quería volver a los directos de Instagram y no me parece mejor forma que esta. Agradezco tu tiempo, agradezco las preguntas tanto de la audiencia como las tuyas, me han parecido súper interesantes y ya llevo un tiempo entrevistando a tanta gente que se me ha olvidado lo que es que me entreviste y me he sentido muy cómoda, así que te agradezco tu espacio, agradezco a todo el mundo y cualquier cosa, cualquier duda siempre me podéis contactar. Así que muchas gracias y bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Que paséis buena noche. Muchas gracias a todos. Chao, chao.